Más o menos a los 14 años, o desde los 14 años, que compongo y grabo mis canciones en casa, y es lo que más me gusta. En ese tiempo compré mis primeros instrumentos, mis primeros artefactos, y todo el tiempo grababa. Todo el tiempo. Llegaba al colegio, agarraba los instrumentos, hacía una canción a otro tema. Todas las semanas tenía una canción distinta para que mis clases con Diego Benítez, mi profesor, sean una aventura. Jugaba a ser músico. A los 16 años, más o menos, comencé a, como todo chico de 16 años, formar mis opiniones acerca de qué era lo que me gustaba, cuáles eran mis influencias. Pero con respecto al arte, ¿qué artistas me representaban o qué artistas anhelaba ser? ¿Cuál era el arte que yo consideraba respetable y cuál no? Al mismo tiempo, comencé a menospreciar bastante el arte que hacía hasta ese momento. Las canciones me parecían muy simples, muy mundanas. Yo quería trascender, quería ser original. Quería ser como mis ídolos, en realidad. Fue un error de principiante, intentar de ser original pensando estructuralmente y mejorando desde la técnica. Mi profesor Diego Benítez siempre me decía lo mismo, le puedo decir Diego también, siempre me decía lo mismo cuando me veía inseguro acerca de una parte de mis canciones o veía que yo estaba dudando si meterlas o no porque me parecían muy simples. Me decía, si vos la sentís como propia, entonces hacela. Hasta hace pocos días no entendía bien lo que me quería decir Diego. Quiero decir, sí, entendía. Me decía, meté la parte. Pero no entendía el fondo de lo que me estaba diciendo. En ese entonces mis canciones empezaron a ser correctas técnicamente. Los bajos estaban sincronizados con los bombos, la guitarra estaba bien afinada, más o menos ecualizaba las cosas para que suenen bien. Mis letras no tenían sentido, pero gramaticalmente, Zaffaroni. Y hace pocos días sí pude entender lo que me decía Diego. Me estaba aburriendo mucho en casa y se me ocurrió sentarme a escuchar todas esas canciones viejas, las primeras, las que tenían letras sobre Ricardo Ford, sobre un chino que explotaba cuando yo lo miraba a los ojos, la que tenía todo lo bajo de cualquier lado, todo mal. Y me encontré disfrutando de cada segundo que sonaban las pistas. Mi guitarra de 200 pesos sonaba mejor que nunca. Sentí mucha felicidad cuando escuché esas canciones porque cada pista me recordaba el momento que la grababa y los momentos donde la grababa era tan feliz. Era tan feliz que también envidié un poco a ese compositor que estaba en las canciones viejas. Sentí y me desilusioné por creer que había dejado algo en esas canciones que ya hoy no tenía. ¿Qué dejé en esas canciones? Después de unos días me di cuenta que en realidad no había dejado nada en esas canciones, porque esas canciones eran yo, en mi más pura esencia. Y que en realidad lo que había cambiado desde esos tiempos hasta ahora era que yo había cambiado el fin de mis canciones. Antes mis canciones eran un medio para expresarme. Y ahora buscaba expresarme de una manera en que sea audible para el resto, en que sea innovadora, en el que la escuche y diga, wow, mirá qué bien grabado que está. Dejé de jugar. Y ese fue el problema. Me gusta haber descubierto y me motiva haber descubierto esto justo antes de empezar mi carrera universitaria. Si hay algo que estuvo presente en toda mi historia fue la música, así que lógicamente decidí dedicarme a la música y a la producción. Pero empezar la carrera va a significar dos cosas. Una, encontrarme con gente que sea más parecida a mí, que le guste tocar con ellos, aprender sobre teoría, especializarme en lo que me gusta. Y la otra cosa, que es lo que más me motiva, es que me voy a reencontrar conmigo mismo en el arte. Me voy a volver a encontrar con ese chico de 14 años que jugaba a ser artista, pero en el fondo lo era. Muchas gracias.